Buenas Bueno, tardes, ¿qué ¿cómo tal? andan? ¿Todo Estamos en, bien? estamos en el episodio número 3 de Creencias y Programas Limitantes, acá con mi amiga Pame. Vamos a ¿Qué tirar un tal? poco de información. Buenas, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Este episodio vamos a hablar eh, de una información súper interesante porque es algo que nos condiciona nuestro día a día eh, y que viene sobre de cómo crecimos, cómo nos criamos y de cómo nos desarrollamos. Eh, Temón. es un temón. Eh, Aquí con las creencias limitantes, uno de los puntos importantes es el ver cómo desarrollamos, fuimos tomando, no solo desde el nacimiento, sino desde hasta antes de venir acá, desde la panza de la madre, que vamos adquiriendo un montón de cosas que pasan en el entorno. ¿Sí? Esto se puede ver mucho con decodificación, cuando se analiza el proyecto sentido cuando podemos ver que el bebé que se está formando en la panza empieza a reaccionar ante los estímulos de su madre, ante lo que siente, ante las emociones que tiene. Eh, y desde ahí empezamos a formar creencias y patrones. Sí, a mí me gusta separarlo porque eh, con las creencias, eh, para mí una creencia es algo que tomamos de primera mano y un programa es una creencia fortalecida, una creencia que ya se volvió carne, si se quiere, en el inconsciente. Entonces, por eso hago esa pequeña separación, pero en realidad parte todo de lo mismo. Eh, Así que, ¿cómo lo ves? Exactamente. Lo veo, coincido en el concepto, coincido que, eh, bueno, Freud decía, ¿no? Hasta que uno no sea, hasta que lo inconsciente no sea consciente, uno va a seguir llamándolo destino y es como víctima de las circunstancias, ¿no? Porque hay un montón de cosas que desconocemos. Y nunca nos preguntamos de dónde vienen o cómo vienen, y tampoco somos a veces conscientes del lugar en el que estamos, es poner el piloto automático y seguir manejando conforme al manual que me dieron cuando yo llegué acá. Mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, la maestra de primer grado, los compañeros, quedó y seguimos. Y yo sigo manejando mi vida y sigo respondiendo ante las situaciones de acuerdo a eso que aprendí allá cuando era chiquita. No me pongo a darle perspectiva, quizás, ¿no? A que ya no tengo esa edad, o a que ya a través de todo lo que fui vivenciando pude o reforzar, como decías vos, estas creencias hasta transformarlas en un programa, o y nunca me puse a cuestionarlas, ¿no? Che, ¿esto es tan así? ¿O cuántas veces me demostré yo que esto no era así y sin embargo sigo manejándome como si fuera cierto? Eh, es re importante. Cuestionar, cuestionar, preguntarse y ser consciente. Totalmente, totalmente. Y eso es Lo- un paso enorme. Eh, Hay un video fantástico de Bruce Lipton eh, en el cual hay un gráfico donde muestra, ¿no? A una persona, un niño, que recibe información de sus padres. A su vez, el padre recibe información de sus padres y la madre de sus padres. Y así se vuelve con todo el árbol genealógico enviando información, con lo cual lo que demuestra es que ese niño en realidad está recibiendo información de todo su árbol genealógico. Porque el padre fue educado por su padre, y así sucesivamente. Entonces, somos una construcción de nuestro árbol genealógico. Terminamos siendo eso, en la edad, ¿no? Hasta los 7 años, donde todo queda agarrado a fuego. Ahora, la pregunta es, no sé, ¿qué soy yo? ¿Cuál es lo mío, si se quiere? ¿Desde dónde hago lo que hago? ¿Elijo la carrera que elegí estudiar porque realmente quería? ¿La elegí porque mi padre o mi madre querían? ¿La elegí porque mi abuelo o mi abuela querían?
Y así podemos cuestionar con cada cosa que hacemos. La pareja que elijo. Elijo la pareja que elijo porque ahí tuve la libertad de hacerlo, o en realidad se parece mucho a un patrón de mi madre o de mi padre, entonces la estoy eligiendo porque tengo una fidelidad con esa persona, ¿no? Es súper interesante, puede ser frustrante, puede ser interesante, pero se mueven un montón de cosas cuando empezamos a descubrir que en realidad el libre albedrío que tenemos es bastante poco, que cuando creemos que tomamos una decisión ya estuvo tomada hace tiempo, eh, pero bueno, es el principio, ¿no? Total, total. Sí, sí. Y parte bueno, para mí es elemental el cuestionarse. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ese ejercicio, mucho menos cuestionar lo que mi mamá o mi papá me enseñó. ¿Cómo voy a atrever a ir contra la creencia o la tradición de esta familia, ¿no? Para mí me la pusieron mucho más fácil porque con el tiempo me enteré que era adoptada y tuve como una pequeña puertita a la libertad y no, y la fidelidad no fue tal. Pero sin embargo me descubrí muchos años después respondiendo y haciendo cosas que no eran más que aquello que mi mamá hacía, o mi padre también, ¿no? Entonces, estar consciente, atento a todo, en todo momento, ¿no? A qué genero desde el pensamiento, porque vamos a qué hacemos con estas cosas que nos llegan inconscientemente de antaño, ¿no? Porque las enseñanzas de la abuela o el bisabuelo eh, estaban hechas de esa forma, de acuerdo a una realidad y un contexto que vivían, ¿no? Entonces a veces nos encontramos haciendo o accionando o reaccionando de alguna manera en un contexto y en una situación totalmente diferente y no lo tomamos en cuenta y nos damos contra la pared porque no hay un cambio de observador, diríamos, ¿no? Desde la programación neurolingüística o desde el coaching, no hay un cambio de observador. No es, che, ¿y yo desde dónde estoy haciendo todo esto? Desde mi lugar como si fuera mi abuela, mi mamá, con lo que tuvieron, con lo que pudieron y obviamente hicieron con las herramientas que tenían lo que podían hacer y transmitieron lo que podían transmitir de acuerdo a ese contexto, de acuerdo a lo que le enseñaron. No quiere decir que mi vida siga siendo de esa misma manera y que mis hijos sigan haciendo las mismas cosas de la misma manera. Tenemos esa posibilidad maravillosa hoy de dar de darle un corte o de podar el arbolito, ¿no? Y dejarlo un poco más bonito y más sano para lo que viene después, Total. porque es para nuestros hijos, pero es para el colectivo también, ¿no? Si cada uno hace su parte desde ese lugar, vamos a crear una realidad mucho más eh, placentera de vivir, más plena, Sí, ¿no? es eso que dijiste, el cortar un poco la cascada de limitaciones del árbol. Y van a ver que vamos a hacer mucha referencia al árbol, porque tal como comentó Pam, Carl Jung lo que comentó fue que hay un inconsciente, él habló del inconsciente colectivo, ¿no? Hay un inconsciente colectivo de una sociedad y hay un inconsciente familiar. ¿Qué es ese inconsciente familiar? Es toda la información de la familia, lo bueno, lo malo, lo más o menos. Es como una nube de información, como un drive enorme. Ese inconsciente familiar es más poderoso que el inconsciente de cada individuo. Por ende, nosotros vamos a estar condicionados todo el tiempo si no tocamos ese inconsciente familiar, que es tocar el árbol, ¿no? Es como Mm, eh, cuando hay una, una creencia de carencia, ¿no? Es, no gastes acá, no hagas esto, no hagas lo otro, cuidado, quédate con el trabajo seguro, no te dediques a esto porque se mueren de hambre, no te dediques a esto porque les va mal. Son todas creencias limitantes, ¿sí? Y tenemos miles de ejemplos de excepciones de eso. Entonces, ¿vos qué haces? Y, ching, mamá, me están diciendo esto. O todos se dedicaron a esto. El patrón es muy fácil, la familia de médicos.
Abuelo médico, hijo médico, abuelo abogado, papá abogado, hijo abogado, ¿no? Hay un inconsciente familiar que está jugando ahí, ¿no? Y quien Mm, rompe un poco eso, que se dedica a esto, es ser pintor, es la oveja negra. Es el que va a pagar, totalmente. es el que va a pagar por romper esa, lo que se llama fidelidad a la familia, fidelidad a ese inconsciente familiar. Y eso lo podemos Y ver. Sí, es el que después viene a reparar, ¿no? O sea, a la larga o a la corta tenemos que darnos cuenta de que así como aprendimos todos esos patrones limitantes, ¿no? Después vamos a recibir el agradecimiento de esos ancestros, están atrás nuestro, agradeciendo que perseguimos esos sueños, que seguimos nuestro deseo, que elegimos desde nuestro ser todo lo que ellos no pudieron, ¿no? Mucho exacto, sacrificio, muchas cosas que nuestros antepasados o todos los que formaron nuestro arbolito o genealógico no pudieron lograr, hoy están, eh, creo en eso, lo he leído y es como, es lindo para el alma y es una caricia saber que, bueno, sí, soy la oveja negra de la familia porque decidí salirme de esta zona de confort tan hermosa que me habían armado porque yo ya tenía programada cómo era mi vida, o sea, voy al colegio, me recibo, estudio la carrera universitaria, me recibo, conozco a alguien, me caso, tengo hijos, trabajo toda la vida en el estudio de mis abuelos, de mi papá y el mío, porque es lo que corresponde, y me muero. Listo, ya está. Y no, y no, porque me olvidé en todo el camino de ser feliz, de eso es un perseguir lo que yo quería. Cumplí, pero no fui feliz. claro. Bueno, dijiste al pasar una palabra que es sacrificio. Es increíble esa palabra porque hay que sacrificarse, las cosas se logran con sacrificio, no hay peor creencia limitante que eso. Destiérrenla de su cabeza, de su vocabulario, porque la vida lo que va a decir, vos creés que las cosas buenas se logran de esa forma, entonces te voy a poner un obstáculo atrás de otro para que lo hagas, para que te sacrifiques y así puedas obtener lo que vos querés. Lo podrías haber tenido fácil, pero vos pediste que se haga un sacrificio y te lo van a dar todo el sacrificio que vos quieras. No hay límite para eso. Entonces Mm. destierran esa palabra de que todo se tiene que ganar con el sudor de la frente, con el sacrificio, con el trabajo honesto, sacrificado, todo mentira. Son todas creencias limitantes que te complican la vida. Son creencias que alguien compró, que en una época se destilaba eso y que el árbol siguió tomando y se les complica la vida fácil. ¿Saben qué? Había algo que me marcó mucho cuando terminó la final del Mundial. Eh, yo no sé si lo he comentado con vos, Pam, pero a mí me sorprendieron tres declaraciones de jugadores, de Dibu, de Tagliafico y otro más, en el que me acuerdo que dijeron, si no se sufre, no vale. O era inevitable sufrir, o había que sufrir para ganar. Y me quedó resonando eso, digo, wow, mira estos Mm. pibes. Ganaban cómodos El 2-0. argentino, Cómodos el 2-0. argentino si no Y sufre no mirá puede ganar, ¿sí? mirá si la sufrieron, mirá si la tuvieron que sufrir para poder lograrlo. Digo, claro, mira con esa creencia limitante que tenían. Tenía todo el sentido que sufran así. Fíjense cómo juega ese inconsciente. Entonces, lo que tenemos que... Aún teniendo la potencia y la habilidad y la magia Claro, que tiene ese equipo, ¿no? Había que porque sufrir igual. estaba en la cabeza de todos el concepto de que para lograr algo grande hay que sufrir. Y hay que... Y, y, aventurémonos un poco en ese concepto de ¿y cómo llegaron hasta que hay que sufrir? A mí se me ocurre pensar, mi primera respuesta, si alguien me pregunta, es ¿por qué pensás que en el inconsciente colectivo argentino está que hay que sufrir para lograr? Y yo digo, bueno, Argentina es un crisol de razas y está lleno de inmigrantes. Y los inmigrantes que llegaron acá venían escapando de guerras donde había hambre, muerte y enfermedad. Del sufrimiento y del dolor fundaron esta nación. Entonces
es muy interesante cómo se ata todo eso. Y si vamos ¿cómo es? A las poblaciones autóctonas, los indios de acá, los indígenas, cuando vinieron todos los europeos también, era Claro, arco, flecha, sangre, porque si no me matan, total, ¿no? total. Eso Y que de ahí mencionás, venimos. sí, eso que mencionás queda como inconsciente colectivo de la sociedad. Inmigrantes escapando del hambre y de la guerra, que esas memorias, que esa información queda acá. No es que quedó en Europa. Y eso, porque eso los empieza a marcar a ellos acá para vivir, si no, pará. Tra- Laburaban 15 horas por día para poder sobrevivir y que comprarse el terreno, la casa. Recuerdo historias de italianos que venían a hacer el ferrocarril en el interior de Buenos Aires. Eh, claro, trabajaban en condiciones infrahumanas de explotación. Bueno, todo eso fue forjando un poco ese inconsciente colectivo del país, ¿sí? Y después está también el yo soy. Cuando alguien dice yo soy tal cosa, tiene un peso enorme eso, porque el yo soy define la esencia más pura de nosotros. Entonces, cuando vos decís yo soy tal cosa, te estás limitando enormemente, ¿no? Decir, en típica, si yo soy una profesión, porque empezás a excluir todo lo demás que puede ser. Y no olvidemos que nosotros tenemos roles en distintos lugares de nuestra vida. Somos hijos, padres, madres, parejas, profesionales en determinados lugares, amigos. Entonces, eso uno muta, porque tiene que mutar en distintos roles. El rol, en realidad, la personalidad es una caja de herramientas. Pero Entonces, yo ¿cuántas nací con esto. veces, Sí, claro, pero cuántas veces vos te encontrás con él y decís, ¿y vos qué sos? Y lo primero que te dicen es, yo soy abogada, yo soy farmacéutica, yo soy, no sé, empresario, lo que sea. No importa, pero ¿qué? Nunca vas a escuchar a yo soy feliz, o yo soy una persona que se dedica a caminar todos los días, a comer sano y a leer algo que me nutra el alma. No sé, por si, pero eso no es ser alguien. Eso no es ser alguien. Es decir, sí, sí. Pero estamos acostumbrados a la etiqueta, claro, al rótulo. Y a la mientras más grado identificación. tenga el rótulo, mejor, Bueno, porque esa es la ¿no? identificación con el rol. Nos identificamos con un rol. Y el rol es solo un aspecto de la personalidad, es solo una parte, ¿no? Lo que somos realmente en nuestra esencia queda por fuera de cualquier rótulo que tengamos acá. Por eso es muy importante tener conciencia de qué decimos yo soy, eh, o sobre todo se usa muchas veces eh, con las enfermedades, no hay una identificación a veces muy grande con determinadas cosas. Estoy así, estoy con esto, estoy... No, 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 en este momento padezco tal cosa, pero es momentáneo, es algo, no me O yo identifico soy, con eso. cambiar el yo soy por el estoy siendo. En este Estoy, momento, estoy siendo, siendo, estoy siendo, siendo. No el totalmente, soy, ¿no? Porque el soy es como me ancla algo, me enraiza en eso y de ahí no salgo. exactamente, y lo que Y genera puedo, es que excluye todo lo demás que puede ser. Hay una frase fantástica se me fue el nombre de este escritor fantástico irlandés, a ver si lo tenés, Pam. Eh, bueno, él dice, allá se me va a venir, dice, definirse es limitarse, mm, con lo cual es una frase con tanta sabiduría sobre cómo mm. la sociedad te obliga a definirte, de qué lado estás, estoy de acá, estoy de allá, todo es un partido de fútbol, todo es polarizar, es blanco, negro, es esto, lo otro, y no, pará, ¿por qué? ¿Cómo ¿Por qué está? no Pero es puedo la defender famosa, perdón, la dualidad, la dualidad? ¿no? Exactamente, Porque exactamente, desde esa dualidad generar ese enfrentamiento antagónico que tanto vemos en todos lados, lo que genera es un descontrol y por ahí hasta desde el miedo de ejercer un control, un poder absoluto. Porque encontrarte con un ser libre que te dice, hoy estoy diciendo esto, pero mañana puedo hacer otra cosa. Entonces, ¿y cómo lo exacto, controlo a este flaco? ¿Cómo hago? exacto. No puedo, no podés.
exacto. No Oscar podés, Wilde es el escritor fantástico que dijo esa frase. Así no que podés. vamos a ver un poco cómo desentrañar esto. ¿No? Hicimos un poco la introducción de dónde viene. Vamos a tener que tener en cuenta determinadas reglas que tiene el inconsciente. Eh, el inconsciente, por más que eh, nosotros supongamos que estamos en una situación donde hay gente hablando, el inconsciente está tomando todo lo que se escucha, hasta la gente que está atrás y hasta la gente que escuchamos menos. Absorbe todo, absorbe la temperatura del lugar, los olores, lo que se escucha, todo lo que pasa. Por eso cuando entramos allí a veces descubrimos información que no teníamos ni idea. Una de las cosas es que cuando nosotros asentimos al comentario de una persona, dice, no, estos tipos son mala gente. Si nosotros asentimos, nuestro inconsciente lo toma como propio y lo guarda en la cajita acá. Entonces el inconsciente dice, las personas así, así y así son mala gente. Por ende, si yo tengo un programa de que no me junto con mala gente, va a empezar a excluir a las personas que se asemejen a esa descripción. Y esto va a pasar en todos los aspectos. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que asentimos, con lo que negamos, en una reunión, en un comentario banal, que para nosotros es un comentario banal y sin importancia. Pero no nos olvidemos que el inconsciente no tiene doble sentido. Es literal, es un niño y toma todo literal. Entonces, requiere mucha responsabilidad sobre qué decimos, sobre qué permitimos escuchar y sobre cómo nos rodeamos. Porque si nos rodeamos de gente que está continuamente con mala onda, generando pensamientos de miedo, todo eso, el inconsciente lo está tomando. Tiene que tener una fuerza de voluntad muy grande para estar neutral y decir, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío. Llega un momento que uno dice, ¿sabes qué? Me voy de acá. Si estoy luchando para que no me entre todo esto, decir, afuera. Entonces, a veces no somos tan conscientes de cuánto se toma, cuánto absorbemos del entorno. Y todos esos condicionamientos es lo que después nos empieza a jugar en contra de nuestro resultado de vida. Che, yo quería ir para allá, hice todo para tener este trabajo, pero resulta que no lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque tienes un montón de información que tomaste del entorno que te alejó de ese objetivo. Sí, ¿Sí? que me dijo que no era posible, que me iba a morir de hambre, que no iba a funcionar, que es imposible sostener una vida plena y abundante con lo que yo elijo, ¿no? En este punto hablando Sí. de lo laboral, ¿no? De la elección de trabajo. Es muy Hay- cierto. Sabés que, mira, hay un libro muy bueno en el que una de las personas que armaron Barras Access escribe un libro que dice, el problema no es el dinero, el problema sos vos, se llama el libro. Súper interesante. Y en un momento tocan, él fue consultor y atendió el caso de un vendedor. La persona no podía vender. Dice, tenía buena mercadería, tenía todo, pero un muy buen local, en una zona de mucho dinero y no podía vender. Empieza a hablar, a contarle al consultor, mira, me pasa esto, no vendo, pasa lo otro. Y en un momento al vendedor se le escapa, el inconsciente habló, ¿no? Nada se escapa, nada es casualidad, y dice, no, porque encima vienen muchos de estos. Y este tipo le dice, ¿quiénes son estos? ¿A qué hace referencia con estos? Dice, no, dice los homosexuales. Yo digo, ¿cuál es el problema? Le dice. No, no, Juan, había un rechazo, ¿no? Y el tipo se da cuenta, pero dice, usted sabe que está en una zona hay una comunidad homosexual muy grande. Y usted está rechazando a estas personas desde su inconsciente, bastante consciente desde ese lugar, pero hay un rechazo muy grande. Entonces, claro, el rechazo de él estaba alejándole a los clientes.
Sí, o cambiar de barrio o cambiar la O, creencia, o, una de o dos. o reprogramarte. Claro, después Claro, empezaron a trabajar en reprogramarse y claramente la persona empezó a cambiar completamente la economía del local. Porque lo que nosotros rechazamos, rechazo, no sé, tengo un rechazo con los hombres, ¿no? No solo no vas a tener pareja, sino que si vos tenés un lugar para vender cosas, no vas a venderle a hombres, porque el rechazo para los hombres es total para tu inconsciente. No va a permitir que se acerquen ni vas, para tu economía, ni para tu pareja, ni para tu familia, ni para nada. claro, vas a volver al inconsciente, esto que nombraste antes de es literal. Es Y, literal. y aparte de que es literal, no entiende del no. El no es como que lo anula. Entonces, vos le estás diciendo, no quiero sufrir más, Tom, vas a sufrir más. No quiero, no sé, no quiero pelearme con mi pareja, pum, vas a pelear con la pareja. No sé, lo que sea, es como, había un ejercicio yo muy interesante, decir, chicos, piensen en una naranja hermosa, redonda, jugosa, brillante, perfecta. Ahora no piensen en la naranja, lo único que puedo pensar es en la naranja. Hasta que yo no te digo, bueno, en vez de pensar en la naranja, pensar en una manzana verde, la mente va a seguir con la naranja, porque no entiende, no pensés en la naranja. Claro. Va a seguir, hasta que vos no le metas otra fruta nueva, va a seguir pensando en la naranja. Y Total, es cierto, total. no hay de no. La mente como que trabaja el pensamiento, que a fin de cuentas es energía, y es todo lo que después se plasma en realidad con un camino muy lindo para después desandar lo que viene, eh, el pensamiento genera nuestra realidad. Por eso hay que ser tan cuidadosos con ese inconsciente, con esa energía, porque después cuando se transforma en palabra y yo lo manifiesto de alguna manera, voy a estar creando mi realidad. No hay de otra, no hay de otra. No es Exactamente. mágico, lo creamos nosotros. Totalmente, Pam, Tú todo. lo crees, tú lo creas. Tú lo crees, tú lo creas. Es así. Exacto, y ahí lo podemos Fede, conectar también con los episodios pasados, eh, que envíanlos para estar más en tema, en el cual, a ver, con el episodio anterior, desde la experiencia personal, ¿sí? Tenemos una experiencia personal que no sé, hubo un engaño, hubo algo, nos marcó, y después ya quedamos condicionados como diciendo, pará, esto me puede volver a pasar, ¿no? Entonces tengamos en cuenta cómo nos programamos en base a las experiencias personales. Y segundo, esto ya linkeado al episodio uno, eso estuvo muy bueno, Pablo, lo que dijiste, porque eh, siempre piensen que todo lo que nos pasa en la vida fue programado en el inconsciente, ¿sí? En el cuerpo mental. Del inconsciente, del cuerpo mental, pasa al cuerpo emocional, que es lo que sentimos. Luego, cuando se empieza a condensar tanto en el cuerpo emocional, empieza a pasar al cuerpo físico. Ahí es cuando decimos, ya sabes que tengo el pecho cerrado, tengo la garganta que no puedo más, no puedo comer, tengo el estómago todo apretado. Ese estómago apretado son emociones que no fueron procesadas. O el dolor en el hígado, o no puedo hablar de la garganta, me quedas con difonía, tengo bronquitis, o una tengo, bronca. o los pulmones. Uf, me agarró una gripe, te estás liberando de todas las emociones. Entonces, ahí cuando llegó al físico, esa es la consecuencia de todo lo anterior, pero ninguna solución real viene tratando al físico desde el lugar, desde el plano físico, porque lo que llegó en el plano físico se originó acá. Entonces yo tengo que ir acá arriba para solucionar este plano, porque yo puedo tratar el síntoma desde acá, pero esto, Claro, esto sigue estando acá arriba. Entonces esto sigue acá, desde el mental, baja al emocional y queda pendiente. Vos sacaste el síntoma, pero después te lo va a volver a generar. Porque el problema de fondo nunca fue claro, tocado. si funciona para crear una enfermedad, funciona para crear la realidad.
Tan simple como eso, Es que, claro, exactamente tan así, simple como eso. exactamente así. Lo que Así que pasa es que es más finito, ¿no? Bueno, tenías ahí un par de preguntas para irnos con un par de tarea para el hogar, a ver si sí, podemos reprogramar un en realidad poco. es algo súper interesante, es un texto que si quieren lo pueden anotar. De hecho, les cuento que lo estoy haciendo. La idea es que lo hagan durante mínimo 21 días, que es el tiempo en el que se programa el inconsciente. Siempre sepan algo, esto es un tip. El inconsciente no tolera el vacío, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Vieron cuando a veces tienen un recuerdo de algo y tienen flashes? Y, che, y después el inconsciente se encarga de llenarlo. ¿Con qué? Con lo que se puede parecer para esa película. Después hablan con alguien que estuvo ahí y dicen, che, ¿sabes qué? ¿Te acordás que esto fue así? Dice, no, no, eso no fue así. ¿Cómo que no fue así? Yo lo recuerdo así. No, no, había pasado esto, esto y esto. ¿Qué pasó ahí? El inconsciente rellenó con la información que ustedes tenían, porque no puede haber blancos. Entonces, cuando ustedes borren creencias con, esto lo con la palabra, como les voy a decir ahora, siempre tiene que haber algo que complete eso. Si saco de acá, lleno con otra cosa. Entonces, esto que les voy a leer es un texto que dice así, abandono toda creencia limitante de mi mente, elijo aprender de la vida. Esto se repite, cada frase se repite 3 veces, ¿sí? Luego, abandono mi mirada hacia los muertos, elijo quedarme en la vida. Abandono la vergüenza y la culpa de los perpetradores y víctimas de mi familia, elijo el amor. Abandono toda lealtad a mi madre, tías, abuelas, bisabuelas y ancestras más antiguas, elijo la abundancia. Abandono toda lealtad a mi padre, tíos, abuelos, bisabuelos y ancestros más antiguos, elijo la fuerza. Abandono, cierro toda relación del pasado, elijo el presente. Abro todos los caminos que son para mi evolución, elijo el presente. Vuelvo a mi madre, vuelvo a mi padre. Elijo ser adulto. ¿Sí? Esto es para cortar mucho de lo que hay en el linaje, ¿sí? Para cortar todas esas cadenas del inconsciente familiar que nos terminan atando. Y fíjense que siempre se rellena. Cuando digo abandono, elijo tal cosa. ¿Sí? Estamos rellenando el inconsciente con información que nos ayuda a nosotros. Así que esto Esta háganlo. info, Sí, esta info la vamos a estar subiendo también al perfil de Instagram la vamos a para el que subir. quiera. La Exacto. vamos a subir para compartirlo, para que lo puedan tener y lo puedan practicar en su diaria. ¿Mm? Así va a estar ahí en el perfil de Instagram de En Conexión 33. Exactamente, Pam. Y ya nos queda 1 minuto 30 segundos, amiga. Maravilloso. Un episodio, me encantó. ¿Vale? Ahí la desmuteo, Val. Acá estoy. Ahí está. Hermoso, la verdad, muy, muy bueno. Me gustó mucho el ejercicio. Eh, Buenísimo, buenísimo. y el tema es muy bueno, muy atrapante, de mucha reflexión. Uno es un manojo de creencias limitantes y lo bueno de trabajar todo eso es que también uno va a ser el ancestro de alguien y yo no quiero dejar ese legado, o no Ese tanto. programa. Claro. Entonces está bueno para ir solucionando cosas en esta vida y para que no se vuelvan a repetir por ahí. Como poner una nueva información. Perfecto. Saco lo Gracias. viejo, entra lo nuevo. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Gracias, Val. Un Bueno, placer que hayas venido. Seguramente gracias, hagamos Vale. un Creencias Limitantes 2. Estamos cerrando ya. Un placer Nos haber vemos. estado. Nos Muchas vemos. gracias. Hasta Nos vemos luego. en el Gracias a próximo. ustedes. Adiós. Chau, chau.